Decía Naomi Klein en La doctrina del shock que solo tras una situación traumática los poderosos pueden aplicar todo su poder para robarte lo que en circunstancias normales es imposible que permitas que te roben. El shock, eso que te deja perplejo, viene con una guerra, con un tsunami, un golpe de estado, un terremoto, una crisis financiera, claro, una pandemia, una epidemia. El electroshock fue una terapia brutal que te quitaba los problemas mentales achicharrándote el cerebro. Te ataban en una camilla con correas, te aplicaban descargas con tal intensidad que te quedabas quieto como un corderito rodeado de lobos. Tras el tsunami en Indonesia, privatizaron las tierras de los campesinos, que habían sido capaces de frenar el robo en otras ocasiones. Tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, privatizaron todos los servicios públicos y echaron de sus destruidas casas a los inquilinos que habían resistido a anteriores privatizaciones. Tras el golpe de estado de Pinochet en el 73 en Chile, acabaron con los sindicatos, con los partidos de izquierda, con los movimientos estudiantiles, privatizaron la educación, la sanidad, las pensiones y convirtieron al país en el escaparate del neoliberalismo. Qué curioso, hasta que en octubre pasado, una subida del precio del billete de metro fue la gota que colmó el vaso y ha puesto el país, hasta el día de hoy, en pie de guerra. Porque el shock se les ha pasado en Chile. El coronavirus puede ser una herramienta de la derecha para conseguir sus fines. Ya están los de Vox pidiendo medidas contrarias a los derechos civiles. Qué curioso. Los que están por los recortes en la sanidad pública son los que van a hacer ruido. Se tome la decisión que se tome ante esta pandemia. Por eso el PP y Vox, que son los enemigos de la sanidad pública, ya están desoyendo las recomendaciones tanto internacionales como del Ministerio de Sanidad. Por eso los medios de comunicación, inexplicablemente también algunos públicos, están dando publicidad a descerebrados de derecha y de extrema derecha, que lo único que quieren es sembrar el caos, a ver si así regresan al poder. En Italia han encerrado a 16 millones de personas en su territorio, debido a la supuesta amenaza del coronavirus. Es un escenario distópico, es una utopía al revés. Es una mezcla de 1984 y Black Mirror. ¿Cómo conseguir limitar derechos civiles a 16 millones de personas? Pues poniéndolas en shock, amenazándolas con la muerte. El coronavirus se contagia primero en las mentes, que se llenan de miedo. Y en nombre del miedo, luego podremos renunciar a nuestras libertades. El miedo es el caldo de cultivo del fascismo. Y en esta Europa, donde se ataca a las mujeres, se desnuda y expulsa a los inmigrantes, como hemos visto en Turquía y Grecia, donde se miente en los medios impunemente, donde se cuestiona la legitimidad de los gobiernos de izquierda, donde se declaran municipios libres de homosexuales en Polonia, o donde te compras un vientre, una entrepierna, una boca, una esclava, solo falta un shock para que los poderosos o la extrema derecha encuentren una oportunidad de oro para robarnos lo que ahora mismo no pueden robarnos. La principal solución frente al coronavirus no va a venir del mercado. Qué curioso, ¿eh? Los neoliberales quieren ahora soluciones públicas. Claro, porque es que va a venir de la sanidad pública y sobre todo del sentido común. Como ha escrito un médico, muy lejos del miedo se trata de abrir la mente, usar el sentido común y sobre todo ser más altruistas. Esto no lo solventamos en una guerra de todos contra todos. Porque la histeria nos lleva al pánico, al temor, a la sospecha y a pensar en términos egoístas. La propuesta de este médico es clara: templa el miedo con sentido y razón, el pánico con paciencia y la ambigüedad con educación, porque tenemos una oportunidad inigualable para aprender mucho sobre higiene para la salud y sobre cómo limitar la expansión de la mayoría de enfermedades contagiosas en nuestra sociedad. Porque ahora, como nos afecta a todos o nos puede afectar a todos, igual pensamos ya en términos un poquito más de fraternidad y no en términos exclusivamente egoístas. Es importante pensar todo esto. Por si acaso se nos olvida y la derecha quiere que su nuevo shock sea el coronavirus y consigan con nuestro miedo lo que no conseguirían cuando tuviéramos la cabeza llena de esperanza. Así que mucho cuidado, desobedientes, y bienvenidas a la frontera.